Nos encontramos en la tercera y última parte de las Memorias de Jesús Hernández Tomás, la más dura de las tres. En ella veremos la vida que llevaron los exiliados republicanos y los niños de la guerra en la Rusia de Stalin. Debo dejar bien sentado que los dirigentes soviéticos, con reservas o sin ellas, me trataron en todo momento con excepcionales atenciones. Personalmente disfrutaba de privilegios que le estaban vedados a los mismos secretarios del Ejecutivo de la Internacional Comunista. Aunque me nombraron representante del Partido Comunista de España en la Comintern, para mí no existía la disciplina burocrática, pues el día que quisieron imponérmela contesté diciéndoles que no concebía el trabajo revolucionario y político comenzándolo a horas fijas y terminándolo a una concreta del día, por jornada de 8 horas. Como funcionario de la Comintern me asignaron un sueldo elevado. Y en mi calidad de colaborador y comentarista de la radio de Moscú en sus emisiones para América Latina, ganaba el dinero que quería. Disponía de habitaciones permanentes en el Hotel Lux y de la dacha junto con Manuilsky, los dos únicos a quienes se nos reconocía ese derecho. Durante los meses que siguieron a mi retorno salí varias veces de Moscú haciéndome acompañar de Castro, para visitar los colectivos donde se hallaban trabajando los camaradas españoles. Las continuadas protestas de nuestros compañeros creaban inquietud en la Comintern. Nuestra misión era la de ir a tranquilizarles y a reprenderles por su indisciplina. Sería preciso la pluma de un Dostoyevsky para relatar la trágica odisea de aquellos cientos de españoles desparramados por las más distantes regiones de la inmensidad soviética. Se comprenderá mejor si advertimos que todos ellos fueron escrupulosamente seleccionados para ir a estudiar a diferentes escuelas políticas, militares, técnicas, de la Unión Soviética. Ninguno había sido llevado para que trabajase en la producción. Los habían concentrado en una casa de reposo en la ciudad de Járkov. Una veintena habían sido destinados a la escuela política, otros tantos, a las academias militares. Al resto, las autoridades soviéticas los lanzaron a las fábricas. Quien no haya conocido de cerca las fábricas soviéticas no puede tener una idea del ritmo enloquecedor con que allí se trabaja. En mis primeras visitas, cuando iba como simple turista, me maravillaba el esfuerzo colosal de los obreros, cuyo afán por rendir mayor cantidad de producción lo atribuía al entusiasmo y alegría de los proletarios, conscientes de que la propiedad colectiva era, al igual que el fruto de su trabajo, una parte integrante del mismo productor. ¿Cuán lejos estaba de la verdad? Ahora sabía por boca de mis compatriotas que aquellas extenuadoras formas de trabajo respondían a la desesperada búsqueda de unos rublos más para poder aumentar la ración de pan negro o para poder endulzar el té. En la URSS se trabaja, generalmente, a destajo. Las normas de producción y el valor de la producción de las mismas las determinan los jefes de la industria y los directores técnicos. La fijación de las escalas de salarios debe quedar por completo en manos de los jefes de la industria. Son estos los que deben fijar las normas. Los jefes de industria reciben pingüis primas del Estado en cumplimiento de los planes de producción y por la economía conseguida durante el ejercicio mensual, semestral o anual. El obrero no percibe ningún beneficio. Esto excita la codicia de los altos burócratas de la industria. Supongamos que se fija a un tornero la producción normal en el curso de la jornada en 10 piezas X. Cada una de esas piezas se pagan a rublo. El obrero gana 10 rublos diarios. Como el precio de la pieza está conscientemente calculado bajo para incitar al obrero a producir más piezas si quiere obtener el mínimo que necesita para vivir, este se afana y se agota en el esfuerzo por aumentar la producción. Y en vez de producir 10 produce 15. Y aquí entra en juego la extorsión y el atraco de los jefes de industria. Cuando sudando sangre y extenuado por el esfuerzo el trabajador consigue estabilizar su producción en 15 piezas, la dirección de normas de la fábrica estima que la norma de producción en una jornada deben ser 15 y no 10. Y al modificar la norma se reajusta el pago de las mismas, nunca en la misma proporción al viejo valor establecido, sino a menor precio. El trabajador deberá producir ahora 20 piezas para estabilizar su salario en lo que percibía por la producción anterior de 15. Ese era el secreto de aquel ritmo enloquecedor que yo observaba en las fábricas soviéticas y que lo atribuía al entusiasmo, cuando no era otra cosa que la consecuencia de la explotación más despiadada y científica de la clase obrera y la manera de succionar la plusvalía del trabajo por el Estado y la casta burocrática. En definitiva, el sistema era una acabada manera de apropiación capitalista en las condiciones del capitalismo de Estado.
Nos convocan, a veces, a algunas asambleas de producción. Habla el director o el representante sindical. Someten a la aprobación de los obreros las modificaciones de las normas y del precio de cada pieza. Después piden nuestra opinión. Si alguien objeta la propuesta, surge inmediatamente algún miembro del partido que comienza a decir que para los bolcheviques no hay nada imposible, que los bolcheviques sin partido deben marchar al mismo paso que los que ya tienen el glorioso carnet, que los que se oponen a las nuevas normas son saboteadores de la construcción del socialismo, etc. Te amedrentan, se pone a votación y preguntan quién está en contra. Nadie osa significarse y se aprueban por unanimidad esas disposiciones antieconómicas que lesionan los intereses del obrero. Después se manda un telegrama a Stalin diciendo que los obreros de la fábrica de Krematorsk, llenos de espíritu bolchevique, han acordado aumentar sus normas y retan a emulación a otras fábricas. Los trabajadores preferirían no asistir a estas asambleas. Pero se da el caso curioso de que 10 minutos antes de acabar la jornada, milicianos armados cierran las puertas y no dejan salir a nadie hasta que la reunión acaba. A la fuerza, Hernández, a la fuerza nos obligan a asistir a esas mascaradas de asambleas. Así se estimula el estajanovismo. A la mierda el estalanovismo. No es mala cosa. Mira, los estalanovistas que conozco en la fábrica son unos cuantos tipos a los que los directores han dado algunas facilidades técnicas para que nos jeringuen a los demás. Los obreros los odian con toda su alma, pues basándose en ellos nos bajan más y más las normas hasta reventarnos como mulos de carga. El estalanovismo no es otra cosa que el descubrimiento soviético de ciertas y elementales formas de distribución y racionalización del trabajo, del empleo de procedimientos que estamos cansados de practicar en España y en cualquier país medianamente desarrollado. Hay una sola diferencia. Allí nos sirve para aliviar la fatiga, para disminuir el esfuerzo físico. Aquí para destrozar nuestros músculos, para agotarnos de cansancio y para morirnos de hambre. En la fábrica no hay más de un 1% de estalanovistas que ganan unos 1.000 o 1.200 rublos al mes. Otros que superan los índices de producción ganan unos 500 a 600 rublos. El resto, ganamos de 250 a 350 rublos por mes. ¿Y por qué no utilizáis vosotros los mismos procedimientos que los estajanovistas, puesto que tenéis una mayor cultura de trabajo? Si los extranjeros hiciéramos eso, nos asesinarían los mismos obreros. De otro lado, las facilidades no las da la dirección a todos. Ganan más forzándonos las normas y pagándonos salarios de hambre. Quizá lo hacen para educar al campesino recién llegado a la fábrica en los ritmos de la producción industrial, tan diferentes a los de la agricultura. ¿Qué educación le van a dar y qué cariño pueden tomar a las máquinas si comienzan por reducirle a la más negra miseria? En el campo es difícil que el labriego no tenga algo que comer. En la fábrica se come los puños. La odia. No es la mejor manera de educarlo. Tan verdad es lo que te digo que a no ser por ese decreto publicado hace todavía unos meses, mediante el cual se castiga con la pena de trabajos forzados el hecho de abandonar el empleo sin previa autorización y hasta los retrasos en acudir al trabajo, aquí no paraba nadie. Los campesinos venían, veían, comprobaban y se volvían a sus aldeas. ¿Crees que nosotros estamos aquí por amor al arte? Si no fuera porque nos habéis cerrado toda posibilidad de salir, haría 1000 años que nos hubiéramos ido de la URSS haciéndolo de San Vicente Ferrer, sacudiéndonos los zapatos. ¿Tan insufrible es vuestra situación? Insufrible no, infernal. No tienes idea de lo que es vivir en esta maldita estepa, cuando los lobos del frío bajan aullando y te muerden en las carnes mal abrigadas, y cuando sientes los espasmos del hambre en el estómago vacío. De la casa a la fábrica hay exactamente 1 hora de camino por senderos de nieve cristalizada que te fuerzan a marchar tambaleándote, resbalando y cayendo en cuanto das una mala pisada. Cuando sopla el aire, una ventisca de millones de agujas penetra hasta los huesos y los papeles de periódicos con que enfundamos nuestras piernas se quiebran como si fueran de vidrio. Al respirar, sientes que el taladro del hielo te punza en los pulmones. Tu propio aliento se congela y tienes que refregarte nieve sobre la cara para que no se paralice la circulación de la sangre. Nuestras orejas, pies y manos se hinchan espantosamente y los sabañones se nos revientan produciéndonos llagas, que con el calor de las mantas en la cama te pican ferozmente impidiéndote dormir.
En esas condiciones llegas al trabajo. Una temperatura glacial inunda las naves. Las herramientas te queman. De frías. Las manos entumecidas se niegan a sostenerlas. El trabajo resulta un suplicio. Lo aborreces. A las 11 de la mañana estás desfallecido. Tocan la sirena y sales corriendo para el comedor. Pasas por delante de las mesas bien servidas de los técnicos y de los directores. Cubiertos limpios y flores en los centros. Sigues adelante hasta unas amplias corralizas, donde en mesas corridas sin mantel y con cubiertos roñosos y mal aseados te sirven un bors, sopa de colagria condimentada con trozos de patata, y alguna huella de carne, y con ella devoras 100 gramos de pan negro y te bebes un vaso de chai. Algunos privilegiados pueden acompañarse de un poco de kolbasak, especie de salchichón de pésima calidad. Pagas por esa comida 4 rublos, de un promedio de 7 u 8 que, descontados los impuestos, te quedan para todo el día. Con los 3 o 4 rublos restantes debes alimentarte por la mañana y por la noche. Debes fumar y vestir, debes comprar jabón y cortarte el pelo de cuando en cuando, y si tienes algún hijo o la mujer en la casa, la garra del hambre y de la desesperación se clavará irremediablemente en los 3. Por eso nuestros zapatos están deshechos y no podemos renovarlos, nuestras camisas están hechas hilachos, los calcetines los sustituimos por trapos o periódicos enrollados, nuestras ropas son andrajos y trabajamos como bestias. La mayoría de nosotros ha perdido en menos de un año el 40 y hasta el 50% de su peso normal. De 14 niños que han nacido en el curso de un año en nuestro colectivo, 13 han muerto sin más enfermedad que la desnutrición. El único que queda vivo es un hijo de Montoliu. Puedes ir a verlo, un monstruo, con una cabeza grande y unos hilos por piernas, que se está alimentando con la pus que extrae del pecho enfermo de su madre. ¿Pero no os facilitan leche ni para las criaturas? Ni leche ni medicinas. Los médicos recetan sabiendo que no vamos a encontrar los medicamentos. Hemos recurrido a todos cuantos podemos reclamar. Directores, jefes del partido, responsables sindicales, al Socorro Rojo. Nadie nos atiende ni nos hace caso. Papeles, cartas, comunicados, plazos y esperas, y mientras tanto nuestros hijos han muerto y nosotros también nos estamos muriendo de pie. Vamos a casa de Montoliu. De camino recogimos a Castro y los 3 nos encaminamos hacia la pocilga que les servía de habitación. Era una casa de madera. En una pieza que no tendría más de 3 metros cuadrados vivían 2 familias. 2 matrimonios y el único niño superviviente del colectivo español. Adosadas a la pared unas camas individuales llamadas turcas, que servían para que descansaran amontonados 2 cuerpos. En un rincón, sobre unos ladrillos refractarios, el infiernillo eléctrico que les servía de fogón. En el suelo una caja de cartón llena de trastos de cocinar. En medio de las 2 camas una mesa y 4 sillas. Pendiente de una viga del techo, amarrado con cuerdas, una cuna improvisada de un cajón. De una serie de clavos que servían de perchas, colgaban las pobres ropas de aquellos 2 matrimonios. Un espejo quebrado sobre la repisa de la ventana y una jofaina completaban aquella estampa de miseria. No podíamos revolvernos sin tropezar unos con otros. Me acerqué a la cuna. Un niño de varios meses yacía inmóvil. Sus ojos era lo único que delataba vida en aquel cuerpecito macilento, un esqueleto que no iba a tardar en acompañar a los otros 13 en la fosa común del cementerio del pueblo. La esposa de Montoliu, deshecha en lágrimas, tomó a su hijito en brazos. La vista de aquello nos impresionó. El niño hizo una mueca como para llorar y no logró más que abrir la boca y emitir algunos apagados gemidos. No tenía fuerza ni para llorar. Era una calavera con la piel arrugada sobre los huesos. La madre deslió las ropitas que le cubrían. Una piel seca y escamosa servía de funda a un cuerpo sin forma donde no había músculos ni tejidos. El niño se había ido comiendo a sí mismo, consumiendo sus tejidos y sus músculos y todo él, por falta de nutrición. La poca leche que extraía de los pechos exangües y enfermos de la madre solo habían servido para retrasar el fin. La madre lloraba. Montoliu, sombrío, nos miraba con silencioso rencor. El país del socialismo. ¿Para qué se retrata Stalin con la pequeña Tatiana en brazos? ¿Para qué se hace dar el título de protector de la infancia? ¿Para qué? ¿Para qué si deja morir a nuestros hijos de hambre? Como este. Como este han muerto los otros, hambre, hambre y más hambre.
Montoliu se dirigió a su mujer y dando un tirón a sus ropas puso el pecho materno al descubierto. Los pechos de la esposa de Montoliu eran dos enormes llagas purulentas con unos pezones cavernosos en que la carne daba la sensación de podredumbre. La escena era de horror. Jamás en mi vida habían presenciado nada semejante. Estábamos mudos. No sabíamos qué decir a aquellos padres a quienes nosotros habíamos elegido entre cientos de miles de refugiados españoles para llevarles a la Unión Soviética como un privilegio excepcional, como una meta ambicionada por muchos y asequible solo a unos pocos. No nos importa trabajar hasta caernos muertos. Estamos dispuestos a sufrirlo todo, pero la vida de nuestros hijos no os pertenece, es nuestra. Y las lágrimas corrían por las mejillas de aquel luchador que tenía el rostro curtido por el viento de plomo y de fuego de 100 combates. Al día siguiente nos entrevistamos con el secretario regional del partido bolchevique. Nos escuchó con suma atención. Nuestras palabras silbaban como latigazos al dar airada expresión a nuestra indignación. Cuando hubimos concluido, aquel bonzo de frente achatada y pómulos salientes, comenzó a endosarnos un largo discurso en el que se refería a los sacrificios para la edificación del socialismo, de las penosas privaciones impuestas al pueblo, para llegar a la conclusión de que muchos niños soviéticos también morían por la imposibilidad de prestárseles las atenciones médicas y los alimentos necesarios. En Krematorsk, según él, la leche era escasísima y la botica estaba vacía. Había conocido la desgracia del colectivo español, pero nada había podido hacer para evitarla. Había escrito cartas y enviado informes a Moscú, y Moscú le había dicho que se arreglara con los recursos propios. ¿No alimentan ustedes los cerdos con chipchivisas, lentejas? Sí, se las echamos para engordarlos. ¿No le han dicho los camaradas del colectivo español que ellos se sentirían felices si usted ordenaba que les facilitasen unos sacos de chipchivisas? Sí, algo de eso me dijeron una vez. Y usted no les hizo caso. Era más importante alimentar a los cerdos que a los compañeros españoles. Luego las dificultades de la edificación del socialismo nada tienen que ver con el hambre de nuestros compatriotas, sino con la negligencia de usted. Si hubieran insistido, se las hubiese proporcionado. ¿Y no hay en toda la región un coljós de vacas? Los hay, pero la leche no alcanza para todos. ¿Ni para alimentar a un niño cuya madre solo puede darle de mamar veneno? Hay tantos casos semejantes, que es imposible atenderlos a todos. Luego usted sabía que los niños españoles se morían de hambre y nada hizo para remediar la situación. Permítame decirle que hace falta tener hígados de hiena para condenar a muerte a unas criaturas cuya vida dependía de una cantidad de leche menor a la que usted consumirá diariamente en su casa y sin la cual podía usted seguir viviendo sin dificultad. Di órdenes al dispensario para que les facilitasen unos litros de leche cada día. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pero le constaba que el dispensario no disponía de ninguna leche, y que liquidarían el asunto diciendo que no tenían. Es posible que haya sucedido así, pero como el dispensario no ha insistido. A lo que se ve usted necesita que le estén insistiendo, rogando y suplicando, para que comprenda la necesidad de las cosas más elementales. Comprenderá usted lo que va a significar que enviemos hoy mismo un telegrama al Comisariado de Salud, al presidente de los sindicatos, Svernik, y a Dimitrov, diciéndole que el secretario del partido en Krematorsk es un perfecto burócrata, sobre el cual pesa la responsabilidad de la muerte de todos los niños del colectivo español? Yo mismo, si es necesario, con mi propio coche recogeré la leche y la haré llegar al colectivo español. Ahora mismo ordenaré hospitalizar al niño y atender debidamente a la madre. El almacén de la fábrica suministrará las chipchivisas que sean necesarias a los españoles. Haré que en el dispensario sean examinados médicamente cada uno de los compañeros españoles. Pueden ustedes confiar en mi palabra de bolchevique. Váyanse ustedes tranquilos que la situación cambiará. No obstante, el cable saldrá y añadiremos una petición más, que venga una comisión especial para iniciar una encuesta y establecer las debidas responsabilidades. Nuestras cartas y telegramas a Moscú dieron resultado. Moscú, alarmado, se apresuró a enviar en avión una comisión integrada por 5 miembros representantes del Comisariado de Salud, de los sindicatos, del Socorro Rojo y de la Comintern. Más tarde me informaron que habían destituido y encarcelado al bonzo de Krematorsk, un chivo expiatorio para cubrir el expediente.
De momento mejoró la situación de nuestros desgraciados camaradas, pero informes posteriores nos revelaban que pasada la primera impresión todo había vuelto a la normalidad. Y prosiguió la vida de tortura de nuestros compatriotas en el infierno de Krematorsk. Visitamos otros colectivos en la ciudad de Gorki, en Kharkov y en Rostov. En todos ellos las mismas angustias, los mismos sufrimientos, las mismas hambres y miserias. Vi a jefes de escuela de aviación como Ramos, uno de los que pilotó el avión en que salimos de España Togliatti y yo, trabajando de peón en una fábrica, recogiendo chatarra y barriendo basura, cubierto de harapos y renegando de la hora en que había pisado la Unión Soviética. Vi a marinos y a muchos alumnos de las escuelas de pilotos a quienes sorprendió la conclusión de la guerra de España en la URSS y a quienes se cerró la frontera violentando sus deseos de salir del país y a pesar de no ser miembros del Partido Comunista. Muchos de estos muchachos murieron peleando como guerrilleros contra los alemanes durante la guerra en la URSS. Los supervivientes, sabemos que fueron internados en el campo de concentración de Karagandá, en la llamada estepa hambrienta del Kazajstán por el delito de insistir en el propósito de abandonar la patria de Stalin. Tan obsesionante era el deseo de perder de vista el trabajo en las fábricas y tan imperiosa la necesidad de alimentarse un poco mejor, que se llegaba a casos de simulación de enfermedades y hasta de locura. En la fábrica de automóviles de Gorki, un aviador de bombardero y mecánico de motores de aviación, desesperado de trabajar en la cadena. Apretando las mismas tuercas cada día, única ocupación que pudieron darle a quien poseía tan alta calificación, ideó una treta para comer y descansar un par de meses en cualquier sanatorio. Un día espantosamente frío, cuando todo el mundo andaba por las calles arropado en cuantos harapos o prendas de abrigo tenía, Gómez, que así se apellidaba este compañero, se desnudó hasta quedarse en cueros vivos. Tomó un gran retrato de Stalin y se lanzó a la calle cantando las estrofas de la Internacional. Los rusos le seguían por las calles, pasmados ante el inusitado espectáculo de aquel loco. El primer miliciano con el que topó lo detuvo y llamó a una ambulancia. Los doctores dictaminaron que sufría de accesos de enajenación mental y le recomendaron descanso. Fue enviado a un sanatorio. A su paso por Moscú me refería a la treta entre grandes carcajadas. Al comienzo de la guerra germano-soviética, vi la posibilidad de acabar con los sufrimientos de mis compatriotas en la URSS, incorporándoles al ejército. De acuerdo con ellos propuse al comisario de la defensa la organización de varias unidades guerrilleras integradas por españoles. Todos eran gentes fogueadas y cargadas de odio hacia los nazis por la intervención de la Legión Cóndor en nuestra guerra. Era más humano morir peleando en la cruel guerra de emboscadas, guerra en la que no había cuartel para el guerrillero, a los que los nazis colgaban vivos de ganchos carniceros clavados bajo la barbilla, que morirse de hambre y de frío en las fábricas soviéticas. Tras no pocas gestiones obtuve éxito en mi propósito, con gran alegría de mis camaradas. La bravura de los españoles fue proclamada en los rabiosos bandos de los invasores nazis que pusieron premio hasta de 10.000 rublos por cada cabeza de bandido español. Y fue también reconocida por el mando soviético que hubo de cargar el pecho de nuestros hombres de medallas y condecoraciones militares. Dos hechos revelan la gloria de los españoles y la vileza de Stalin, en las horas más angustiosas de la evacuación de Moscú, cuando todo era pánico y huida, caos y desconcierto, cuando los jefes asaltaban los trenes y taponaban de coches las carreteras de la fuga, cuando el pueblo desmandado desvalijaba los almacenes y se entregaba al más frenético saqueo de la capital, en aquellas horas en que se consideraba inminente la entrada de los alemanes en la ciudad, el alto mando militar, sin confianza en nada ni en nadie, receloso de su pueblo y de sus propias tropas, confió a las unidades españolas la defensa del corazón de la Unión Soviética, del Kremlin y de la Plaza Roja de Moscú, es decir, de la sede de Stalin. Más tarde, en ocasión de la entrevista de Roosevelt, de Churchill y de Stalin en Teherán, las fuerzas de escolta de Stalin en el tren especial, la constituyeron españoles. Concluida la guerra, los españoles fueron nuevamente devueltos a las fábricas. Unos aceptaron en silencio la continuación del suplicio del sudor y del hambre, otros, una gran parte, especialmente los alumnos pilotos que no pertenecían al Partido Comunista, insistieron en salir de la URSS. Fueron considerados antisoviéticos y condenados a trabajos forzados en los campos de concentración de Karagandá. Así discurría la vida de nuestra emigración adulta en la Unión Soviética. La de los 5.000 niños repartidos en diferentes lugares y escuelas no era mejor.
cuando la guerra comenzó a agravarse en el norte de España, la URSS nos hizo la oferta de estar dispuesta a recibir a unos cuantos millares de hijos de combatientes para salvarles de los horrores de los bombardeos y para educarles convenientemente. Yo era entonces ministro de Educación Pública y organicé la salida de varias expediciones de niños de ambos sexos, haciéndoles acompañar de profesores españoles para facilitar la educación en el propio idioma. Estaba convencido de que era una verdadera suerte la de aquellos niños tanto al alejarles de los riesgos de la guerra civil como de poder ser educados en el país del socialismo. Los primeros informes y cartas que nos llegaron tanto de los niños como de los profesores que les acompañaban eran altamente satisfactorias. Todos hablaban de la magnífica acogida que les dispensaron las autoridades y del cariño que les demostraban los ciudadanos de Leningrado y de Moscú, lugar este último donde estuvieron concentrados en una gran mansión de la calle de Piragovskaya hasta que fueron organizadas las distintas colonias donde deberían establecerse. Los niños gozaron de un excelente trato mientras en España hubo guerra. Al terminarse la lucha con nuestra derrota, las consecuencias comenzaron a reflejarse en las atenciones y cuidados de nuestras criaturas. Ya no eran niños con la perspectiva de regresar en cualquier momento a su patria y maravillar a sus padres con el relato de la exquisita hospitalidad de la URSS. Ahora eran 5.000 refugiados más que de invitados pasaban a constituir una carga permanente para el Estado soviético. Y comenzaron los reajustes en los presupuestos y la introducción de medidas disciplinarias y de reglamentos educativos que trastornaron la vida y la enseñanza de nuestros niños y del personal docente español. Nuestros profesores pasaron a un plano secundario. La dirección de las colonias se encomendó a burócratas rusos, la mayoría de los cuales no tenía ni siquiera nociones de pedagogía. El idioma español pasó a segundo plano. Los niños deberían estudiar fundamentalmente en un idioma que no les era conocido y con textos escolares propios para el infante ruso pero no para el niño español. Protestaron los niños y los maestros españoles y protestamos nosotros cerca del Comisariado de Educación, sin obtener éxito alguno. Los burócratas rusos sometieron a nuestros alumnos a un régimen escolar en el que se alternaba el estudio con la tala de leña en los bosques en el invierno para el abastecimiento de la cocina y de la calefacción, y se obligaba a los pequeñuelos a levantarse en los gélidos amaneceres del invierno ruso para cumplir, antes del desayuno, con la norma de leña. En el verano les obligaban, desde que apuntaba el día, a realizar toda clase de faenas agrícolas y sembrar y recolectar para la atención de su propio consumo. Los pequeñuelos se resistían y como no podían eludir la realización de aquellas faenas impropias de su edad y de su condición de colegiales, se vengaban en sus propios estudios, especialmente del ruso, dando índices bajísimos de asimilación y capacitación. Una excesiva fatiga y una deficiente alimentación limaron la salud de los niños. En 1941 a 1942, una inspección médica que obligamos al Comisariado de Educación a realizar en todos los planteles de niños españoles, dio la proporción aterradora de más de un 50% de tuberculosos y de otro 30% de pretuberculosos. El porcentaje de mortalidad aumentaba de día en día, registrando en el primer año de guerra en la URSS, un 15%, es decir, unos 750 fallecimientos, algunos, los casos más graves, pudimos conseguir el trasladarles a sanatorios. Pero la mayoría siguieron un calvario de penalidades y sufrimientos inauditos arrastrándose a través de toda la inmensidad territorial soviética huyendo de los alemanes. No había un plan de evacuación. Cada director tiraba para donde se le antojaba y unas veces a pie y otras en furgones de tren, emprendían las repetidas huidas, sin organización ni aprovisionamiento, dándose casos de que pasaran días enteros sin probar bocado bajo el clima implacable del invierno ruso. En las cercanías de Krasnoarmeysk, en Stalingrado, 16 niños que se quedaron rezagados por el cansancio de las tremendas jornadas a pie, con los alemanes en los talones, fueron atrapados por estos. Los niños fueron conducidos a Alemania donde fue a hacerse cargo de ellos una comisión de falangistas españoles. Entre los pequeños prisioneros se encontraba la hija de Virgilio Llanos, dirigente socialista y comisario durante nuestra guerra. Asqueados de la vida soviética, resentidos por los tratos recibidos, estos niños fueron hábilmente utilizados por la propaganda hitleriana y por la falange española. Las colonias españolas fueron a parar a los lugares más distantes e inhóspitos de la Unión Soviética. Unas llegaron a Samarcanda y Kakan en la Rusia asiática y otras hasta las estribaciones de los Urales, en Siberia central. Muchos de nuestros niños eran ya adolescentes de ambos sexos.
Habían pasado 6 o 7 años desde que salieron de España. Los más pequeños sufrían llorando las terribles calamidades de aquellas marchas y contramarchas, de las huidas empavorecidas durante semanas y meses, muertos de hambre, comidos de miserias y ateridos de frío. Los mayorcitos con 15 o 16 años rompieron todas las amarras de la cuartelera disciplina y comenzaron a vivir por su propia cuenta. En Tashkent llegaron a organizarse en bandas de salteadores que robaban a mano armada y realizaban toda clase de tropelías entre los habitantes de la región. Preferían la muerte o el presidio a continuar pereciendo de hambre en los colectivos escolares. En Samarcanda y en Tbilisi, Georgia, las jovencitas aprendieron que podían mitigar el hambre prostituyéndose, entregándose a los oficiales del ejército o a los altos burócratas del partido. O de la administración, que eran los únicos que podían pagar sus caricias con un pedazo de pan. No pocas de ellas quedaron embarazadas. Algunos de nuestros pilletes se dedicaron a robar en los trenes. Fueron a parar a las cárceles. En Kakan asaltaron una panadería. Aprehendido uno de ellos resultó ser el hijo de Carrasco, coronel del ejército republicano y a la sazón coronel del ejército rojo en la escuela Frunze de Moscú. El niño murió tuberculoso en la cárcel. Gracias a la enérgica actuación de refugiados españoles adultos que, en la mayoría de los lugares, se hicieron cargo del cuidado de los niños y de los adolescentes, se pudo aminorar la tragedia de nuestros pequeñuelos y corregir en gran modo el bandidaje y la prostitución entre los jóvenes. El anhelo de salir de la Unión Soviética se apoderó tan inconteniblemente de los jóvenes españoles que llegaban a extremos de desesperación como en el conocido caso de Florentino Meana Carrillo que, al perder las esperanzas de poder abandonar la URSS, escribió una carta en la que explicaba su decisión de arrancarse la vida antes de continuar encerrado en el inmenso campo de concentración y de hambre que era la Unión Soviética. Ingirió un vaso de ácido sulfúrico. Al enterarse su hermano, otro jovencito, tomó un cuchillo, se trasladó al Hotel Lux donde creyó encontrar a Pasionaria, que era la que le había denegado la autorización a su hermano para regresar a España. Pasionaria era la única persona autorizada por las autoridades soviéticas para conceder o denegar los permisos de salida de la URSS a los adultos y a los niños españoles, y al no encontrarla, descargó su furia contra el representante del partido, cargo que desempeñaba en aquellos momentos. José Antonio Uribes, suplente del buró político, quien a duras penas pudo eludir la agresión del enfurecido muchacho, que fue a parar a la cárcel por intento de asesinato. Cuando en 1943 salí yo de la Unión Soviética, el problema que más profundamente me había distanciado del resto de la dirección del Partido Comunista Español fue precisamente el de los niños y jóvenes, reclamados por sus padres o que habían expresado deseos de regresar a España junto a sus familiares, y que la obstinación criminal de Pasionaria y Antón retenían en la URSS, hasta educarlos como buenos bolcheviques, pues decía Pasionaria. No podemos devolverlos a sus padres convertidos en golfos y en prostitutas, ni permitir que salgan de aquí como furibundos antisoviéticos. Por referencias verbales de algunos jóvenes llegados desde Rusia a México, gracias a la porfiada reclamación de los padres a través de las autoridades mexicanas, he podido saber que un grupo de los que allí quedaron fueron enviados a estudiar a ciertas universidades y la mayoría destinados a las fábricas. Los cálculos de mis informantes elevaban los fallecimientos a la aterradora cifra de un 40% del total de los enviados a la URSS en los años 1936 a 1937. 2.000 niños españoles no podrán ya regresar a España. Los supervivientes republicanos españoles de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que fueron internados en el campo de concentración de Karaganda, en la llamada estepa hambrienta del Kazajstán por el delito de insistir en el propósito de abandonar la patria de Stalin. Entre otros muchos, tenemos a los marinos del Cabo San Agustín pertenecientes a la Confederación Nacional del Trabajo, CNT. Manuel Rodríguez Tejero. Juan Carrera Castillo. Víctor Rodríguez Rango. Secundino Rodríguez de la Fuente. José Pérez Pérez. Juan Gómez Marino. José García Santamaría. Ángel Castañeda Ochontado. Manuel Castañeda Ochontado, hermano del anterior. Antonio Leire Carpenti. Ricardo Pérez Fernández. Euricas Piñeiro Díaz. Francisco Ruiz García. Francisco Llopis Crespo. Juan Castro López. Pascual Paste Justón. Francisco Mercader Saavedra. José López González.
Francisco Alonso Martín. Manuel Dávila Arias. José Troche y Cándido Trigo. Pertenecientes a la Unión General de Trabajadores, MUGT Vicente García Martínez. José García Gómez. Ramón Santamaría García. José Díaz Rivas. Pedro Armento Gaco. Avelino Acebal Pérez. Ramón Sánchez Gómez. José Poliana Zaento. Y Manuel Jurado. Según datos oficiales soviéticos, el salario medio del obrero en la URSS era en 1951 de 500 rublos al mes. Sin embargo, el salario más bajo de un obrero de la industria de la maquinaria era de 145 rublos, y el más bajo de un minero, de 260 rublos al mes. Los salarios de las autoridades burocráticas de la producción son incomparablemente más altos. El salario base de un director de empresa es de 2.500 rublos al mes, pero eso no es todo, ni mucho menos. Un director de empresa obtiene automáticamente, si ha ejecutado el plan mensual, una prima igual a su salario del mes, y de este modo sus ingresos se elevaban a 5.000 rublos. En la industria minera y en la metalúrgica, el director de la empresa obtiene un aumento de su salario del 25% cada vez que logra una disminución de los gastos de producción en un 1%. La práctica demuestra que el salario del director aumenta de esta manera, una vez más, en un 100%. Los burócratas dirigentes reciben, además, por la realización del plan anual, una recompensa igual a 3 salarios mensuales. Por consiguiente, el salario mensual de un burócrata dirigente en la producción asciende normalmente de 8.000 a 10.000 rublos, es decir, 16 veces mayor que el salario medio de un obrero y 55 veces mayor que el salario obrero más bajo de la industria de maquinaria. Según declaración de Svernik, jefe de los sindicatos soviéticos, el 16 de abril de 1941 el 32% de los obreros eran incapaces de llenar la norma de producción asignada al rendimiento individual. El tipo medio de salario reconocido por Stalin en el 18º Congreso del Partido Bolchevique, en marzo de 1939, era de 300 rublos al mes. Esta es la historia de los republicanos y los niños de la guerra en el paraíso socialista, es mi memoria, lo vi, lo viví y así se lo cuento. No olvide dar un me gusta, compartir y suscribirse.